Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Cameron insistió en que llevara el vestido burdeos, no el esmeralda que yo había elegido, ese que resaltaba mis ojos. Quiso que usara el que él había escogido 3 semanas atrás, colgado en mi armario con una nota que decía, ponte esto mañana por la noche. A los 28 años, ya había aprendido a elegir mis batallas. Un vestido no valía una discusión, no esa noche. Nuestro aniversario de compromiso merecía celebración, no conflicto. El restaurante Bellacore ocupaba el último piso del edificio Paramount, candelabros de cristal, ventanales del suelo al techo, y la vista de Manhattan brillando bajo el cielo. Había estado allí una vez. Para celebrar mi ascenso en la firma de arquitectura, Cameron se había quejado de los precios toda la noche, pero esta vez, la reservación la había hecho él. Mis tacones resonaron sobre el mármol del vestíbulo. El maitre me recibió con una sonrisa profesional, una de esas que no llegan a los ojos. Señorita Price, su grupo ya está en la mesa, dijo. Su grupo, no su prometido. Esa forma de decirlo debió ser mi segunda advertencia. Lo seguí por el comedor, consciente de las miradas que me seguían. El Bellacore atraía a la élite de Manhattan, viejo dinero, nuevo dinero, y todo lo que había en medio. Reconocí rostros de galas benéficas y de revistas de negocios. Había al menos 200 personas, todas vestidas de diseñador y cubiertas de joyas, que valían más que mi salario anual. Cameron estaba sentado casi en el centro del salón, en el lugar perfecto para ser visto, pero no estaba solo. Sophia Harwell ocupaba la silla que debía ser mía, cabello rubio, ondulado a la perfección, un vestido que probablemente costaba 5 cifras, y una sonrisa tan afilada que podía cortar. La conocía por su reputación. Los hoteles Harwell eran una institución en Manhattan desde hacía 4 generaciones. Había aparecido en la portada de Forbes el mes pasado. Me detuve a 1 metro de la mesa, mi portafolio, con los planos en los que había trabajado durante semanas. Se volvió de pronto insoportablemente pesado. Cameron se levantó, con una expresión cuidadosamente neutra. Elise, gracias por venir, dijo. Gracias por venir, como si fuera una colega de trabajo, no la mujer a la que le había propuesto matrimonio 1 año atrás. ¿Qué es esto, Cameron?, pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Él señaló la silla frente a ellos. Por favor, siéntate, necesitamos hablar. No me senté. Cada instinto me gritaba que me fuera, que saliera antes de que lo inevitable me golpeara, pero el orgullo me mantuvo en pie. No iba a huir frente a 200 personas. Cameron miró a Sophia. Ella asintió con una sonrisa calculada. Él aclaró la garganta. He estado pensando en nuestro futuro, en lo que necesito de una pareja. Ahora que avanzo en mi carrera. Mis dedos se tensaron sobre el portafolio. Tu carrera. Voy a postularme para el Senado estatal el próximo año. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar, pero requiere ciertas consideraciones. Hizo un gesto hacia Sophia. Sophia entiende el panorama político, su familia tiene conexiones, tiene experiencia con la vida pública, es el tipo de compañera que puede ayudarme a triunfar. Las palabras me golpearon como un puño. A nuestro alrededor, las conversaciones se fueron apagando. La gente escuchaba. ¿Me trajiste aquí para romper conmigo? Sí. Estoy terminando nuestro compromiso. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Mi anillo de compromiso, el mismo que había dejado en su baño la semana anterior, porque él aro me rozaba el dedo. Él había prometido llevarlo al joyero. Abrió la caja, sacó el anillo, y lo colocó sobre la mesa. Entre nosotros, creo que es mejor hacer un corte limpio, dijo. Eres ambiciosa, Elise. Siempre has estado enfocada en tu carrera, en hacerte un nombre. La gente podría decir que estabas conmigo por las conexiones, por lo que yo podía ofrecerle a tu firma de arquitectura. Sentí el calor subir a mi rostro. ¿Crees que estoy contigo por tus conexiones? Solo digo como podría parecer. Pasaste de arquitecta junior a líder de proyecto. 6 meses después de nuestro compromiso, la gente habla. Sophia se inclinó hacia adelante, con una expresión empapada de falsa compasión. No es nada personal, cariño. Cameron solo necesita a alguien que entienda su mundo, alguien que haya nacido en él, no alguien que intente escalar hacia él. El portafolio se deslizó de mis manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Los planos se esparcieron sobre el mármol. El proyecto al que había dedicado mi alma, el que me había dado el ascenso, yacía a sus pies como basura. Cameron ni siquiera lo miró. Espero que entiendas que esto es lo mejor para ambos. Eventualmente encontrarás a alguien más adecuado para tu entorno. A nuestro alrededor, los teléfonos empezaron a brillar. Luces, flashes. Alguien grababa. Varios. De hecho, debía haber dicho algo ingenioso, una frase que me devolviera la dignidad y lo persiguiera el resto de su vida, pero no. Me incliné.
recogí mis planos con manos temblorosas, y me enderecé. Quédate con el anillo, logré decir. Mi voz sonó distante, como si perteneciera a otra persona. Considéralo el pago por el año que perdí. Giro y caminé hacia la salida. Cada paso se sentía como moverme en concreto. Las conversaciones a mi alrededor se habían vuelto un murmullo sordo. Miradas compasivas y sonrisas apenas disimuladas siguieron mi camino hacia la puerta. El maitre evitó mirarme al pasar. Incluso él lo sabía. Todos sabían de qué se trataba realmente la noche. El aire nocturno me dio como una bofetada al empujar las puertas. Octubre en Manhattan trae un frío que corta, y atravesó el vestido burdeos que Cameron había elegido, el vestido que quería que llevara para mi humillación. Avancé media cuadra y mis piernas cedieron. Una calle lateral, a la distancia del Bellacore, ofrecía sombras y solitud bendita. Me dejé caer en el bordillo, el vestido formando pilas a mi alrededor, los planos apretados contra el pecho. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y humillantes, absolutamente inevitables. Un año de mi vida, un año creyendo que alguien me amaba, un año de planes que acababan de arder ante 200 testigos, que probablemente ya estaban publicándolo en redes sociales. Se acercaron pasos, pero no tuve fuerzas para importarme. Que me vean, que tomen sus fotos, nada podía hacerlo peor. Señorita Price, la voz era profunda, contenida, y completamente desconocida. Alcé la vista entre la visión borrosa. Un hombre estaba a 1 metro, contraluces de farolas detrás suyo, alto, más de 1,80 m, pelo oscuro, facciones angulosas, sombras que marcaban su rostro. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi renta mensual, perfectamente entallado, hombros anchos, cuerpo de gimnasio, pero fueron sus ojos los que me cortaron la respiración. Marrón oscuro, casi negros con la poca luz, fijos en mí con una intensidad casi física. No necesito ayuda, dije, secándome la cara. No lo creo. Él dio un paso. En unos 30 segundos aparecerán los fotógrafos. Doblarán esa esquina y te verán sentada en el bordillo, llorando. Mañana por la mañana esas fotos estarán en todas partes, como si sus palabras las hubieran convocado. Voces resonaron desde la entrada del Bellacore, voces masculinas, emocionadas y oportunistas. El desconocido extendió la mano. Mi coche está aquí, a menos que prefieras darles el espectáculo que esperan. Miré su mano, dedos fuertes, un reloj de platino que brilló bajo la farola, y ninguna razón para confiar en él. Pero las voces se acercaban. Agarré su mano y le dejé que me levantara. Un coche negro esperaba en el bordillo, elegante y caro. Abrió la puerta trasera y me deslicé dentro. Con los planos entre los brazos, él entró tras de mí y se sentó junto a mí con una gracia contenida. La puerta se cerró. Nos quedamos en la oscuridad perfumada a cuero. Conduce, dijo al hombre al volante. El coche se alejó justo cuando 3 hombres con cámaras aparecieron en la esquina. Me pegué a la puerta opuesta, el corazón a 1000. ¿Quién es usted?, pregunté. Él volvió esos ojos oscuros hacia mí. Algo en su expresión me dejó en blanco. No era amenaza, exactamente, ni seguridad. Alguien que acaba de presenciar tu humillación pública, dijo en voz baja, y alguien que podría tener una solución para tu problema. El interior del coche olía a cuero y a algo más oscuro, algo que sugería violencia contenida con cuidado. Apreté mis planos con más fuerza, consciente de lo absurdo que era haber perdido todo sentido común, meterme en el coche de un desconocido porque venían fotógrafos. Brillante instinto de supervivencia. Elise, dijo, puedo dejarte en la estación de metro más cercana. Intenté sonar como las mujeres que huyen de humillaciones públicas y coches lujosos con hombres misteriosos. Podrías, dije. Se giró para mirarme bien. Las luces de la calle delinearon sus rasgos, mandíbula marcada, una cicatriz fina que cruzaba su ceja izquierda, ojos que me evaluaban como si fuera un plano en busca de debilidades estructurales. O puedes escuchar mi propuesta primero, dijo. No necesito que un desconocido con complejo de héroe me rescate, respondí. Su boca se curvó apenas, no del todo una sonrisa. No tengo complejo de héroe, tengo una oportunidad de negocio que necesita a alguien en tu situación exacta. Mi situación, reí, y me salió un sonido frágil. Quiere decir públicamente humillada y desempleada por la mañana. No desempleada aún, pero sí. Ese video ya es viral. Mira tu teléfono si no me crees. No quería, pero mi mano se movió hacia el bolso. Saqué el móvil. Las notificaciones llenaban la pantalla, mensajes de colegas, llamadas perdidas de mi hermana, y en 3 plataformas diferentes. Cameron Price anuncia compromiso con Sofía Hartwell. El video mostraba mi rostro congelado en la mesa,
los planos cayendo de mis manos, los comentarios serán peores que el video, me despedirán y dije, seco, mi ascenso dependía de la reputación de la firma. Un escándalo en redes no grita precisamente estabilidad profesional, él no suavizó con falsas promesas, lo que me lleva a mi oferta, necesito una esposa, me giré para mirarlo, perdón, ¿cómo? Pregunté, 6 meses. Un matrimonio contractual por motivos de negocios, a cambio, me encargaré de que la carrera de Cameron Price termine antes de empezar. Y te pagaré $500,000, el número flotó entre nosotros como algo tangible, $500,000, suficiente para abrir mi propio despacho, suficiente para no depender jamás de la reputación de nadie más. Esto es una locura, dije, ni siquiera sé tu nombre, Tomás de Angelo, lo dijo como si eso debiera significar algo, lo hizo, incluso yo, que evitaba todo lo relacionado con el crimen organizado, había oído el nombre. La familia de Angelo controlaba un territorio considerable en la costa este, transporte marítimo, construcción, y probablemente una docena de negocios que harían que mi alma respetuosa de la ley se estremeciera. Eres un criminal, dije, soy un hombre de negocios que opera en áreas grises. Su tono se mantuvo perfectamente neutral. Necesito cerrar un acuerdo con varias familias tradicionales italianas que valoran la estabilidad y la estructura familiar. Una esposa aporta legitimidad. ¿Por qué no buscas a alguien que realmente quiera casarse contigo? Pregunté, porque esto es negocio, no romance, replicó. El romance complica, tú necesitas seguridad financiera y venganza contra el hombre que te humilló. Yo necesito una esposa por 6 meses para cerrar un trato que vale sustancialmente más que los $500,000 que te ofrezco, es una transacción. El coche se deslizó por el tráfico nocturno de Manhattan y me di cuenta de que no tenía idea a dónde íbamos. Bajé el coche, estamos a 3 manzanas de tu apartamento, te dejo allí, considera mi oferta y si te interesa, llama al número de esta tarjeta. Sacó una tarjeta de visita de su chaqueta, papel sencillo, de calidad cara, con un número de teléfono, nada más, y si no me interesa, te comes las consecuencias de mañana sola, aviso justo, será brutal. El coche se detuvo frente a mi edificio, un modesto 4 pisos en un barrio que se gentrificaba despacio, lo suficiente para que aún pudiera pagar la renta. El conductor, a quien apenas había notado, bajó y abrió mi puerta. Tomás de Angelo permaneció en las sombras del asiento trasero. Piénsalo, señorita Price. 6 meses de tu vida a cambio de los medios para construir el futuro que mereces, y la satisfacción de ver a Cameron perder todo lo que cree que lo hace importante. Salí temblando, los planos arrugados contra el pecho. Esto es una locura, dije, la mayoría de decisiones valiosas lo son, contestó él. La puerta se cerró y el coche se alejó, dejándome en la acera con una tarjeta en la mano y absolutamente sin saber qué hacer. Mi apartamento se sintió demasiado pequeño, demasiado vacío cuando subí las 4 plantas hasta mi puerta, dejé caer los planos sobre la mesa de la cocina y abrí las redes sociales de nuevo, aunque sabía que no debía. El video ya se había compartido 40,000 veces, los comentarios se multiplicaban, la mitad me llamaba cazafortunas, diciendo que me lo merecía, la otra mitad me insultaba de formas que, de algún modo, dolían todavía más. Aguanté 2 días, 2 días de miradas compasivas de colegas y sugerencias medidas de mi jefe. Quizá debería tomar una licencia personal para dejar que las cosas se calmen. 2 días viendo a clientes potenciales retirarse de proyectos porque no querían publicidad negativa. La mañana del tercer día miré la tarjeta de Tomás de Angelo y tomé una decisión que iba a salvarme la vida o la iba a destruir por completo. El teléfono sonó una vez y contestó una voz breve, no, hola, ni, ¿en qué puedo ayudarle? Solo la dirección. La pregunta inmediata de quien esperaba mi llamada. Di la dirección de mi oficina y colgó sin confirmar nada. 20 minutos después llegó un mensaje, sedán rojo fuera en 5 minutos. Sube. El sedán estaba exactamente donde prometieron. El conductor no habló mientras atravesábamos el tráfico hasta el frente marítimo, no la zona turística brillante, sino los muelles de trabajo donde descargaban los barcos y los almacenes se alzaban como fortalezas de hormigón. Nos detuvimos ante un edificio que por fuera parecía abandonado. El conductor indicó una puerta lateral, me di cuenta de que debía entrar sola. El interior contradijo totalmente el exterior. Espacio de oficinas moderno en la planta baja, muebles elegantes y tecnología de última generación, pero lo que más llamaba la atención eran los hombres, 3 situados estratégicamente, observándome con una alerta que sugería entrenamiento militar y armas ocultas. Señorita Price, Thomas salió de una oficina en la parte de atrás y la luz diurna no suavizó su presencia.
si acaso, lo hizo más intimidante, alto, de complexión poderosa, con otro traje que, seguramente, valía más que mi coche, gracias por venir, dijo, no he acordado nada, pero estás aquí, lo que significa que lo estás considerando, señaló su despacho. Entré, había un escritorio, 2 sillas y ventanas de suelo a techo con vistas a los muelles. Cerró la puerta, cortando la vista de los guardias armados. Necesito entender a qué estaría realmente accediendo, dije, sin sentarme. ¿Matrimonio significa qué exactamente?, pregunté. Vivir juntos, apariciones públicas, si a amas, respondió, te mudarías a mi apartamento, asistiríamos a eventos sociales juntos, presentaríamos la imagen de una relación estable y comprometida, dormitorios separados, sin intimidad física, salvo acuerdo mutuo por apariencia, mantienes completa libertad profesional, excepto que no puedes decirle la verdad a nadie, ¿correcto? Al mundo le pareceremos genuinamente casados, el contrato permanece confidencial. Crucé los brazos, y sus negocios reales, dije, las partes ilegales. No cuestionas mis decisiones operativas, dijo, pero puedes expresar preocupaciones sobre cualquier proyecto legítimo de construcción. Tengo varias compañías de desarrollo que operan enteramente dentro de la ley durante esos 6 meses. 6 meses, luego nos divorciamos en silencio. Recibes tu pago y ambos seguimos adelante. Miré los muelles, los barcos cargando mercancía que probablemente preferiría no saber de qué se trataba, y Cameron, añadí, dijiste que destruiría su carrera. Tengo numerosas conexiones en círculos políticos y legales. Cuando termine, Cameron Price tendrá suerte si logra trabajar como abogado de segunda en Nueva Jersey. No había emoción en su voz, solo un hecho. Cuando ocurriría todo esto, el matrimonio, en 48 horas, tengo un juez que me debe favores, ceremonia privada, legal, vinculante. Esto es una completa locura. Ya lo has mencionado. Estás diciendo que no. Me giré para mirarlo. Sus ojos, oscuros, marrones, no mostraban juicio ni presión, solo paciencia. Esperaba una decisión que, al parecer, creía que yo ya había tomado. Tal vez tenía razón. 500,000, dije. Quiero que quede por escrito, y también quiero que quede claro, dormitorio separado significa separación real, sin expectativas. Hecho. Se acercó a su escritorio, sacó un documento, como si lo hubiera preparado con antelación, y lo deslizó hacia mí. Léelo, tómate tu tiempo, si estás de acuerdo. Firma. Leí cada palabra. El contrato era sorprendentemente directo, 6 meses de matrimonio, solo en nombre y en ley, $500,000 depositados en mi cuenta una vez cerrara su negocio, y una cláusula adicional que garantizaba el pago. Incluso si el trato se caía sin culpa mía. Mi mano tembló un poco al firmar. Thomas añadió su firma debajo de la mía, atestiguó el acto y extendió su mano. Bienvenida al acuerdo, señora De Angelo. Su apretón fue firme, cálido, y nada, absolutamente nada, de aquello se sentía seguro. El ático ocupaba todo el último piso de un edificio en Tribeca, que no anunciaba su existencia, sin portero, solo seguridad biométrica, y cámaras que cubrían cada ángulo posible. El chofer de Thomas había entregado mis pertenencias 3 horas antes. Ahora estaba en el vestíbulo de mármol, sintiéndome una intrusa en un museo. Tu habitación es por aquí. Thomas pasó junto a mí, su presencia llenando el aire. Abrió una puerta. Dentro, una habitación más grande que todo mi antiguo apartamento, cama king size, zona de descanso, baño privado con bañera, y ventanas con vista al Hudson. Tienes todo lo que necesitas. Lucía se encargó de los detalles. Lucía, mi hermana, administra ciertos aspectos del negocio familiar. Querrá conocerte, lo dijo con calma. Pero algo en su tono me advirtió que ese encuentro sería más un interrogatorio que una bienvenida. El apartamento no era lo que había imaginado. Esperaba ostentación, lujo exagerado, algo como la mansión de la familia de Sofía, pero no, todo hablaba de poder silencioso, muebles modernos, tonos neutros, obras de arte demasiado valiosas para calcular, y una sensación constante de fortaleza, como si el espacio también sirviera para defenderse. El sistema de seguridad necesita tu huella, dijo Thomas, llevándome hacia un panel junto a la entrada. Presiona aquí. Obedecí, viendo cómo el sistema registraba mis datos biométricos. Parece excesivo para un acuerdo temporal. Nada en mi vida permite una seguridad inadecuada. Retrocedió un paso, estudiándome con la misma mirada analítica del coche. Verás que las precauciones no son excesivas, sino necesarias, por tu negocio, porque tengo enemigos, y usarían a cualquiera relacionado conmigo como ventaja. Por eso, desde ahora,
no saldrás de este edificio sin seguridad. Mi columna se tensó. Eso no estaba en el contrato, está implícito en la cláusula sobre tu seguridad, y yo me tomo eso en serio. Antes de que pudiera responder, el ascensor sonó. Thomas se movió, colocándose entre mí y la puerta, instintivamente protector. Las puertas se abrieron, y la vi. Lucía compartía con Thomas los mismos ojos oscuros y rasgos afilados, pero donde él proyectaba fuerza contenida. Ella irradiaba inteligencia calculada, 30 y tantos, traje gris carbón, profesional, elegante, y peligrosamente segura de sí misma. Entró al apartamento con la confianza de quien pertenecía allí más que nadie. Así que esta es la arquitecta, dijo. Su mirada me recorrió entera, desde el vestido comprado en rebajas, hasta la rigidez defensiva de mis hombros. Odessa Price, 28, recién ascendida, humillada públicamente por un exnovio, que cambió amor por conexiones políticas. Interesante elección, Thomas. Lucía. La voz de Thomas tenía una advertencia que, solo reconozco que tu nueva esposa ha tenido una semana difícil. Se acercó, me obligué a no retroceder. Necesito saber que entiendes lo que firmaste. El mundo de mi hermano no es seguro, y casarte con él, aunque sea temporalmente, te convierte en un objetivo. Ya fue informada, dijo Thomas. Ser informada no es lo mismo que entender. Lucía comenzó a rodearme lentamente. Me sentí como una presa evaluada por un depredador. Dime, Elise, si alguien te pusiera una pistola en la cabeza y exigiera información sobre los negocios de Thomas, ¿qué harías? No sé nada sobre sus negocios. Exacto, y así debe seguir. No hagas preguntas, ni sobre dónde va, ni con quién se reúne, ni sobre lo que pasa en esos almacenes del puerto. La ignorancia, en este caso, no solo es felicidad, es supervivencia. Lucía, basta, intervino Thomas, su tono endurecido. Ella levantó las manos, fingiendo rendición. Solo me aseguro de que todos entendamos las reglas. Los dejaré instalarse. Elise, estoy segura de que nos veremos a menudo. La sonrisa que me dio carecía de toda calidez. Bienvenida a la familia. Las puertas del ascensor se cerraron tras ella, y el silencio cayó sobre el apartamento como polvo. No confía en mí, dije, no confía en nadie, por eso sigue viva. Thomas se acercó a las ventanas panorámicas, las manos en los bolsillos. Pero cambiará. Lucía respeta la competencia, y tus credenciales profesionales son sólidas. Qué tranquilizador. Me miró de reojo, algo en su expresión casi parecía diversión. Deberías descansar. Mañana tenemos un evento, el baile anual de la Fundación Garrison, gala de etiqueta. Sí, asistencia importante, y tu ex prometido estará allí, con su nuevo trofeo. Sentí el estómago contraerse. Probar que nuestro matrimonio es legítimo requiere ser vistos en los círculos correctos. La gala Garrison es perfecta. Además, añadió, con una sombra de sonrisa, ver la cara de Cameron cuando entremos juntos será todo un espectáculo, tal vez para los dos. Pensé, confía en mí, dijo él, caminando hacia lo que asumí era su dormitorio. Hay un vestido en tu armario. Lucía lo eligió. Usa las joyas que prefieras del cofre. La combinación es tu fecha de nacimiento. Desapareció antes de que pudiera procesar ese último detalle. El cofre en mi armario contenía joyas que me hicieron llorar solo de mirarlas, collares de diamantes, pendientes de esmeralda, piezas dignas de un museo. No de mi cuello. Elegí unos sencillos pendientes de perlas. No quería sentir que estaba jugando a ser otra persona. El vestido, sin embargo, era imposible de ignorar. Seda azul oscuro, elegante y sensual al mismo tiempo, cortado a la perfección. Aunque Lucía jamás había tomado mis medidas, preferí no pensar en cómo había obtenido esa información. Dormí mal. Cada sonido del apartamento nuevo me despertaba. A las 2 de la madrugada, me rendí. Fui a la cocina por un vaso de agua. Thomas estaba allí, sentado en la barra, con su portátil abierto, aún vestido con el mismo traje de antes. Levantó la vista cuando entré. Por un momento, ninguno habló. ¿Problemas para dormir?, preguntó al fin. Cama extraña, vida extraña. Llené el vaso con agua filtrada. ¿Tú duermes alguna vez? Poco. Es parte del trabajo. Cerró el portátil. Te acostumbrarás. La mayoría lo hace. La mayoría no firma un contrato para casarse con un desconocido. Tienes razón. Me observó desde el otro lado de la cocina, y de pronto fui consciente de que solo llevaba una camiseta grande y unos shorts. Por lo que vale, dijo, haré todo lo posible para que estos 6 meses no destruyan tu vida, solo la alteren temporalmente. Exactamente. Casi sonrió. Casi. La gala de mañana marcará el tono. La gente hablará, especulará, inventará teorías sobre cómo nos conocimos. Déjalos.
cuanta más atención en nuestra relación, menos en otros asuntos. ¿Te refieres a tus negocios reales? Me refiero a todo lo que no te concierne. Se levantó, su sola presencia llenó el espacio. Descansa, Elise, mañana será más fácil si no estás agotada. Me dejó sola en la cocina, bebí mi agua en la oscuridad, viendo cómo las luces de la ciudad se volvían un borrón tras el cristal. La noche siguiente llegó demasiado pronto, el vestido me quedaba como hecho a medida. Los pendientes de perla aportaban el toque justo de elegancia. Sin gritar desesperación, me miré al espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Armadura profesional, me dije, solo otro tipo de plano a seguir. Tomás me esperaba en la sala. Cuando salí, algo cambió en su expresión. No era aprobación, era reconocimiento. Sabía que había entendido el papel. Estás perfecta, dijo simplemente. Gracias por aclarar que esto es una actuación. Su boca se curvó apenas. Todo es una actuación, Elise. La diferencia está en que también la ejecutamos. El trayecto en coche hasta la gala fue en silencio. Tomás hablaba en voz baja por teléfono, mencionando envíos y horarios. Yo fingí no escuchar. Cuando llegamos al Museo Metropolitano, donde la Fundación Garrison había alquilado todo el edificio, los fotógrafos formaban una muralla de flashes. Tomás bajó primero, luego me tendió la mano. ¿Lista? No, absolutamente no, pero la tomé de todos modos, y lo seguí hacia el torrente de cámaras y luces. Las preguntas llovieron. Señor De Angelo, quien es su acompañante, ¿es cierto que se ha casado recientemente, señorita Price? Desde cuando conoce a Tomás De Angelo, Tomás los ignoró a todos. Su mano se posó en mi espalda baja mientras avanzábamos. El toque atravesó la seda de mi vestido. Propietario, deliberado, mensaje recibido. Pensé, para todos los que miraban, ahora pertenecía a él. El salón principal brillaba con la élite de Manhattan, vi empresarios, políticos, y más de una cara conocida de las columnas de Sociedad, y allí, en el centro, estaban Cameron y Sofía. Nos vieron al mismo tiempo. El rostro de Cameron cambió, seguro, luego confundido, y finalmente alarmado. Tomás se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozando mi oído. Vamos a saludar a tu exnovio. Creo que ha llegado el momento de que conozca a tu marido. El énfasis en marido, no debería haberme hecho arder las mejillas, pero lo hizo, y lo dejé guiarme directamente, hacia la pareja que me había humillado hacía menos de una semana. Esto iba a ser interesante. Cameron cambió de expresión 3 veces antes de que llegáramos. Confusión, reconocimiento, y luego auténtico pánico, al ver la mano de Tomás apoyada con firmeza en mi cintura. Elise, dijo, esforzándose por mantener la compostura, no esperaba verte aquí. Qué curioso. Yo pensaba lo mismo de ti. Mi voz sonó ligera, amable. Cameron, Sofía, les presento a mi esposo, Tomás De Angelo. La sonrisa de Sofía se resquebrajó. Esposo, eso es imposible. El compromiso terminó hace apenas una semana. Tomás habló con tono tranquilo, pero su sola presencia dominaba el aire. Tiempo suficiente para que Elise y yo reconociéramos lo que tenemos. Nos casamos hace 3 días. En una ceremonia privada, el cuello de Cameron se tensó. Conocía el apellido de Angelo. Todos en los círculos de poder de Manhattan lo conocían y sabían lo que significaba. Qué conveniente, logró decir Sofía, recuperándose un poco. Te moviste rápido, Elise. Los dedos de Tomás se apretaron apenas en mi cintura. Mi esposa no tiene que justificar sus decisiones ante nadie, y menos ante quienes carecen de la gracia de tratarla con respeto. La temperatura alrededor de nuestro pequeño círculo bajó varios grados. Cameron aclaró la garganta. Por supuesto, les deseamos a ambos toda la felicidad. Estoy segura de que sí, susurré para mí. La sonrisa de Tomás no tenía calidez. Disfruta la velada, dijo, guiándome lejos antes de que ellos pudieran responder, su mano nunca abandonando mi cuerpo. Atravesamos grupos de invitados, sentí los ojos siguiéndonos, susurros nos acompañaban a cada paso. Eso fue brutal, murmuré. Fue necesario, respondió. Para mañana por la mañana, todos los que importan sabrán que eres intocable. Llamó la atención de un camarero que pasaba y consiguió 2 copas de champán. Ahora circulamos. Dejamos que la gente nos vea juntos, y establecemos que este matrimonio es legítimo. La siguiente hora se desdibujó en un desfile de presentaciones. Socios de Tomás, políticos sonriendo demasiado, socialites evaluando mi vestido y mis joyas con interés depredador. Tomás manejaba todo con facilidad practicada, presentándome como su esposa con una posesividad inquietantemente natural.
Cuando finalmente encontramos un rincón tranquilo cerca de la exhibición de esculturas griegas, exhalé la tensión que no sabía que sostenía. «Eres buena en esto», observó Thomas. «La mayoría de la gente encuentra estos eventos agotadores». Pasé años asistiendo a funciones de la firma, siendo la persona más joven en la sala por una década. Aprendí a adaptarme, tomé un sorbo de champán. Predeciblemente excelente, aunque no suelo interpretar el papel de esposa de mafia, técnicamente, interpretas el papel de mí. Esposa, lo de la mafia es secundario, claro, porque la gente definitivamente te ve como un simple empresario. Su expresión cambió, algo más oscuro entró en sus ojos marrones. Ven lo que permito que vean. Poder, control, éxito. Los detalles de cómo logro esas cosas permanecen deliberadamente vagos. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció entre la multitud, como un espectro elegantemente vestido. «Thomas, tenemos una situación». Su comportamiento cambió al instante, el esposo encantador desapareció. Reemplazado por alguien más duro. ¿Qué tipo de situación? Franco Verani está aquí con planos arquitectónicos para un proyecto en Merhock. Los presentará a la familia Castiano en la Galería Este. Algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa que no pude descifrar. Thomas apretó la mandíbula. «Disculpa un momento». Desapareció entre la multitud con Lucía, dejándome sola entre artefactos invaluables. Debería haberme quedado quieta, jugando a la esposa hermosa esperando el regreso de su marido, pero la curiosidad me arrastró hacia la Galería Este. El espacio albergaba artefactos egipcios, y un pequeño grupo se había reunido cerca de la reconstrucción de un templo. Reconocí algunas caras de presentaciones anteriores. La familia Castiano, italianos de vieja riqueza con conexiones que cruzaban continentes, y allí, mostrando grandes planos sobre una mesa improvisada, estaba un hombre que solo podía ser Franco Verani, más bajo que Thomas, más robusto, piel oliva, ojos que sugerían que la crueldad vivía cerca de la superficie. Su traje costaba una fortuna y lo llevaba como armadura. «La ubicación es ideal», dijo Franco, señalando los planos. «Acceso directo al puerto, mínimas quejas residenciales, y la construcción puede comenzar 3 meses después de la aprobación». Me acerqué, inclinándome para ver los planos. Mi formación arquitectónica se activó automáticamente, analizando los dibujos con interés profesional. Algo estaba mal, los soportes estructurales eran insuficientes para la altura del edificio indicaba. Las especificaciones de la cimentación no coincidían con la composición del suelo típica del litoral de Merhock, y el diseño del muelle sugería acceso hecho a medida para vehículos mucho más grandes que los camiones comerciales estándar. Esto no era un proyecto legítimo, era una instalación diseñada para ocultar algo. Odessa. Thomas apareció a mi lado, tono neutral, pero su lenguaje corporal gritaba tensión. «Veo que encontraste la discusión arquitectónica». La mirada de Franco se fijó en mí, evaluadora y despectiva. «Tu esposa tiene interés en la construcción». «Mi esposa es arquitecta, talentosa», dijo Thomas, su mano nuevamente en mi espalda baja. «¿Qué opinas de los planos?» «Cariño», el término sonó natural. «Practicado». Seguí el juego. «Son interesantes, aunque noto que las especificaciones de la cimentación parecen inusuales para construcción en la costa». La expresión de Franco se endureció ligeramente. «Los ingenieros me aseguraron que el diseño es sólido». «Estoy segura que sí», respondí con tono ligero. «Es solo que la composición del suelo en Merhock generalmente requiere pilotes más profundos para edificios de más de 6 pisos. Estos planos muestran 8 pisos con cimentación relativamente superficial. Parece arriesgado». El silencio cayó sobre el grupo. Los castellanos intercambiaron miradas. Franco entrecerró los ojos. «Quizá tu esposa debería enfocarse en sus propios proyectos». «De Angelo», dijo suavemente. «Tal vez tus ingenieros deberían revisar sus cálculos». La voz de Thomas permaneció agradable, pero algo letal se escondía debajo. «Mi esposa ha diseñado múltiples estructuras frente al mar. Si veo un problema, generalmente hay un problema». Salimos de la galería poco después. El agarre de Thomas en mi brazo era suave, pero firme. Mientras me guiaba hacia la salida, recogimos nuestros abrigos en silencio. El viaje en coche a casa comenzó con una tensión casi tangible. «No quería interferir», dije al fin. «No interferiste. Identificaste algo que yo debería haber detectado». Miró por la ventana las luces de la calle. «Franco no está
construyendo espacio comercial, está creando un almacén para guardar contrabando, probablemente armas. La cimentación inadecuada serviría a su propósito, permitiendo adiciones subterráneas sin permisos apropiados. Y lo detuviste haciendo que señalara públicamente los errores. Lo detuve asegurándome de que los castianos supieran que el proyecto estaba mal planeado. No invertirán en algo que pueda colapsar y atraer la atención de las autoridades. Se volvió hacia mí. Puede que acabas de prevenir una guerra territorial. El peso de esa declaración se posó sobre mí. Pensé que no debía cuestionar tu negocio. No estabas cuestionando mi negocio. Aplicaste tu experiencia profesional a un proyecto de construcción. Hay una diferencia. Algo cambió en su expresión. Gracias. El Penthouse se sintió diferente al volver, menos como una fortaleza, más como un espacio compartido. Thomas se aflojó la corbata, sirvió whisky de un decantador de cristal y señaló el sofá. Siéntate. Debemos hablar. Obedecí, quitándome los tacones que me habían matado durante horas. Él se acomodó al otro extremo del sofá, manteniendo una distancia respetuosa. Franco se dará cuenta de que identificaste los problemas en sus planos, dijo. Lo verá como un obstáculo. Debería preocuparme. No permitiré que te pase nada, pero debes entender que al ayudarme esta noche, entraste en mi mundo más de lo que planeamos. Lo estudié en la luz tenue del apartamento. Rasgos fuertes, esa cicatriz en la ceja que sugería violencia en su pasado, ojos con demasiados secretos. ¿Por qué tengo la sensación de que este acuerdo acaba de volverse mucho más complicado? Porque eres lo suficientemente inteligente para reconocer cuando las circunstancias cambian. Tomó un sorbo lento de whisky. La pregunta es si estás preparada para lo que viene. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi jefe en la firma de arquitectura, con efecto inmediato. Estás en licencia pagada mientras se revisa la reciente publicidad. Reevaluaremos tu posición en 30 días. Mostré la pantalla a Thomas. Él la leyó sin expresión. Intentan calmar a los clientes que te ven como una responsabilidad. No funcionará. Para la próxima semana, tendrás más ofertas de proyectos de las que puedas manejar. ¿Cómo puedes saber eso? Porque la gente ya habla de la esposa arquitecta de Tomás de Angelo, quien avergonzó públicamente a Franco Bersani sin despeinarse. Esa compostura y experiencia es valiosa. Se levantó, recogió su vaso de whisky y se dirigió hacia su dormitorio. En la puerta se detuvo. Para lo que vale. Me alegra que no te quedaras en ese rincón como esperaba. Tus instintos esta noche fueron perfectos. El cumplido no debería haberme agradado. Esto era un acuerdo de negocios, 6 meses y medio millón de dólares, nada más. Pero cuando finalmente llegué a mi propio dormitorio, me sorprendí sonriendo frente al espejo, y la mujer que me devolvía la mirada parecía diferente, más fuerte, más segura. Territorio peligroso, pensé. Me estoy acostumbrando. Me dormí de todas formas, y por primera vez desde que me mudé al Penthouse, no desperté hasta la mañana siguiente. Mi licencia pagada se convirtió en libertad inesperada. Por primera vez en 3 años. Tenía mañanas sin viajes apresurados, y noches sin pánico por fechas límite. Debería haberlo disfrutado. En cambio, la inquietud me devolvió al trabajo en la semana, atendiendo proyectos personales desde el Penthouse de Thomas mientras él hacía negocios, sobre los que deliberadamente no preguntaba. Habíamos caído en un extraño ritmo. Desayuno juntos cuando su agenda lo permitía, conversaciones cuidadosas que evitaban temas demasiado personales, y noches en que ocupábamos extremos opuestos del apartamento como extraños respetuosos. La tensión del gala se había desvanecido en algo más manejable, casi cómodo, lo que debería haber sido mi primera advertencia de que algo estaba a punto de romper el equilibrio. Revisaba planos de un complejo residencial que diseñaba en mi tiempo libre, cuando Thomas salió de su oficina. Teléfono pegado al oído. Su expresión había cambiado a algo más oscuro, todo control cuidadosamente mantenido. Desaparecido. ¿Cuántos? Preguntó. Escuchó, mandíbula apretada. Manténla allí. Voy en camino. Colgó y se volvió hacia mí. Prepara tus cosas. ¿Nos vamos? ¿Qué pasó? Hay una situación en uno de mis sitios de construcción. Necesito manejarla personalmente. Ya se dirigía hacia la puerta, tomando una chaqueta del armario. ¿Vienes conmigo? ¿Por qué iría a un sitio de construcción? Porque dejarte aquí sin mí destruye el propósito de mantenerte protegida. Abrió la puerta, y algo en su expresión me dijo que discutir sería inútil. El sitio estaba en Brooklyn, un desarrollo comercial cerca del litoral, que la compañía de construcción legítima de Thomas estaba construyendo. Andamios subían 6 pisos, y los trabajadores se movían entre niveles. A pesar de la hora avanzada de la tarde, el conductor de Thomas entró directamente al sitio, pasando la seguridad sin problemas. Vincent, jefe de seguridad de Thomas,
y un hombre que parecía esculpido en granito. Nos recibieron en la entrada. Jefe, está en el tráiler del capataz, alterada pero ilesa, seguía Thomas hacia un tráiler en el borde del sitio. El encargado del sitio, alguien dejó un mensaje para ella, específicamente sobre ti. Un frío se extendió por mi pecho. Dentro del tráiler, una mujer de unos 50 años estaba sentada en un escritorio, manos alrededor de una taza de café. Miró al entrar, alivio inundando su rostro. Señor De Angelo, gracias a Dios, no sabía a quién más llamar. Thomas se acercó a su escritorio, donde un papel estaba extendido. Me acerqué para leer el mensaje escrito en letras mayúsculas. Dile a De Angelo que su esposa arquitecta debe mantenerse fuera de asuntos que no le conciernen. Cuando llegó esto, la voz de Thomas estaba plana, vacía de inflexión, de una manera más aterradora que la ira. Hace 2 horas, pegado a la puerta de mi oficina, llamé a Vincent de inmediato. Bien, tómate el resto del día. Vincent se asegurará de que llegues a casa segura. Thomas tomó la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Elise, espera en el coche, quiero ver el sitio. Se volvió para mirarme, y algo en su expresión me hizo contener la respiración. Miedo, miedo real, crudo y sin disimulo. Elise, soy arquitecta. Thomas, si alguien me amenaza por proyectos de construcción, quiero ver qué les preocupa tanto. Durante un largo momento, simplemente me miró, y luego asintió, una sola vez, firme y decisivo. Vincent, revisa el perímetro otra vez, la voy a llevar conmigo. El sitio de construcción olía a cemento, polvo y metal. Thomas se mantuvo cerca mientras subíamos escaleras temporales hasta el segundo piso, su mano flotando cerca de mi espalda baja sin llegar a tocarme. Su equipo de seguridad se desplegó a nuestro alrededor, alerta a cada sombra. Este es un desarrollo de uso mixto, explicó Thomas, con tono cuidadosamente neutral. Tiendas en la planta baja, oficinas arriba, negocios completamente legítimos, pero Franco piensa que estoy interfiriendo con más que sus proyectos. Se da cuenta de que tenerte cerca dificulta su operación. Tienes experiencia que él no puede contrarrestar. Fácilmente, nos detuvimos en una abertura que daba al agua. Esta es exactamente la ubicación que él querría para su almacén. Adquirimos la propiedad antes de que él pudiera. Las piezas encajaron en mi cabeza. Estás usando la construcción legítima para bloquear sus operaciones ilegales. Estoy usando la construcción legítima para expandir mis negocios. Si eso limita sus opciones, es incidental. Estudió la vista del puerto, sí. Y ahora ha decidido convertirte en un objetivo. Dejó una nota. Eso no es exactamente una amenaza directa. Thomas se giró hacia mí, y la intensidad de sus ojos marrones me dejó paralizada. Es una declaración de intenciones. La próxima vez no será una nota. ¿Y qué hacemos? Aumentamos la seguridad. No vas a ningún lado sin Vincent o alguien igual de capaz. Un estruendo me sacudió. No fue fuerte, más bien un golpe amortiguado desde algún lugar abajo, pero el edificio tembló, y los reflejos de Thomas se activaron al instante. Me agarró, apartándome de la ventana mientras se oían gritos desde la planta baja. Quédate detrás de mí. Su voz se había vuelto fría, controlada. Se dirigió hacia las escaleras, una mano en mi brazo, la otra buscando algo en su espalda. Un arma. Me di cuenta con un shock distante. Estaba armado. Vincent apareció al pie de las escaleras, arma en mano. Fuga de gas en el sótano, contenida, pero debemos evacuar. Podría ser deliberado. El agarre de Thomas en mi brazo se intensificó. Descendimos rápidamente. Su cuerpo estaba entre mí y cualquier amenaza potencial. Los trabajadores pasaban a nuestro lado hacia las salidas, y el caos organizado sugería que habían practicado exactamente este escenario. Llegamos al coche sin incidentes, pero Thomas no se relajó hasta estar a varias cuadras. Mantuvo su mano sobre mi rodilla, los dedos presionando lo suficiente para dejar marcas a través de mis jeans. ¿Estás herida? Su voz sonaba áspera. No, estoy bien, Thomas. Mírame. Finalmente lo hizo, y lo que vi en su expresión hizo que algo se tensara en mi pecho. No solo miedo, terror, ese tipo de terror que surge al experimentar la pérdida antes. Estoy bien, repetí, más suave. Su mano se movió de mi rodilla a mi rostro, el pulgar rozando el hueso de la mejilla. Esto no vale $500,000. Esto no vale ninguna cantidad de dinero. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que terminemos el contrato esta noche. Todavía te pagaré, todavía destruiré a Cameron, pero tú vas a un lugar seguro hasta... No, Elise, no. No voy a huir porque alguien intentó intimidarnos con una explosión que probablemente fue falla de construcción.
No sabotaje, la mentira se sentía transparente incluso mientras la decía, pero seguía adelante, firmé un contrato. 6 meses, no rompo mis compromisos, algo cambió en su expresión, el miedo permanecía. Pero algo más surgió junto a él, algo que se parecía peligrosamente a la admiración, o eres increíblemente valiente o completamente imprudente, ambas. Probablemente, mi pulso latía con fuerza en la garganta, pero no me voy, el coche entró al garaje subterráneo del edificio del Penthouse, ninguno de los dos se movió para salir de inmediato, la mano de Thomas seguía en mi rostro, cálida y posesiva, y no podía recordar por qué había insistido en dormitorios separados y distancia profesional. Perdí a alguien una vez, dijo en voz baja, mi esposa. Hace 7 años, volvíamos de un restaurante y un coche nos obligó a salir de la carretera. Yo sobreviví, ella no. El dolor en su voz era crudo, sin filtros. Thomas, lo siento. La apuntaron para lastimarme a mí, una familia rival enviando un mensaje sobre disputas territoriales. Juré después de esa noche que nunca pondría a nadie en esa posición otra vez, nunca cuidar lo suficiente de alguien para volverla vulnerable, pero te casaste conmigo porque se suponía que era un contrato. Negocios, sin emociones reales involucradas. Su pulgar trazaba mi mandíbula y sus ojos sostenían los míos con una intensidad que me robaba el aliento, excepto que en algún punto entre el gala y esta noche eso cambió. Debería haberme alejado, debería haberle recordado el acuerdo, los términos, los límites claros que establecimos. En cambio, me incliné hacia su toque. Thomas, esto no es un... Me besó antes de que pudiera terminar la frase, no suave, no tentativo, un beso de reclamo que sabía a miedo, alivio y algo más profundo que ninguno de los dos tenía palabras para nombrar. Su mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi cabeza mientras profundizaba el beso, y respondí con igual intensidad. Meses de tensión finalmente liberándose, cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando. Apoyó su frente contra la mía. No puedo perderte, susurró, no sobreviviría a eso otra vez. Entonces no me rechaces. Apreté su chaqueta, anclándome a algo sólido en un mundo que se había movido bajo mis pies. ¿Lo enfrentamos juntos o no lo enfrentamos en absoluto? Su risa fue corta, casi amarga. No tienes idea de en qué te estás metiendo, entonces muéstrame. No más protegerme de la información, no más tratarme como si fuera frágil. Si realmente estoy en peligro, necesito saberlo todo. Se separó lo suficiente para estudiar mi rostro. Buscando algo, lo que encontró debió satisfacerlo, porque asintió lentamente. Todo, aceptó, empezando por el hecho de que Franco Vanni no está trabajando solo. Alguien cercano a mí le ha estado pasando información. Alguien que sabía exactamente dónde estarías hoy. La implicación cayó sobre mí como agua helada. Tienes un traidor. Tengo un problema que podría matarnos a ambos si no lo identificamos primero. Finalmente me soltó, enderezándose en el asiento. Bienvenida a mi mundo, Elise. Es mucho más complicado que planos de construcción y especificaciones de cimientos. Salimos del coche y nos dirigimos al ascensor, y me di cuenta con claridad sorprendente de que el contrato que firmé había dejado de tener relevancia en algún punto. Esto ya no se trataba de dinero, ni siquiera de vengarme de Cameron, se trataba de supervivencia, de sociedad, y de algo peligrosamente cercano al tipo de conexión que había jurado evitar. Las puertas del ascensor se cerraron, sellándonos dentro, y Thomas tomó mi mano. Lo dejé, entrelazando mis dedos con los suyos, y no la solté hasta llegar al Penthouse. El Penthouse de Thomas se transformó en un centro de operaciones de la noche a la mañana. Mapas aparecieron sobre la mesa del comedor, con ubicaciones marcadas con alfileres y círculos. Lucía llegó al amanecer con archivos lo suficientemente gruesos como para usarse como armas, y los dos pasaron horas analizando patrones que yo no podía descifrar. Yo había sido relegada a mi habitación, con Vincent apostado afuera como un mueble intimidante. Protegida, asegurada, completamente inútil. Al mediodía, ya había tenido suficiente. Esto es ridículo, dije. Empujé a Vincent, ignorando sus protestas, y me dirigí a la sala del comedor, donde Thomas y Lucía estaban encorvados sobre fotos de vigilancia. No puedes mantenerme encerrada como a una prisionera. Thomas levantó la vista, agotamiento evidente en las sombras bajo sus ojos. Puedo mantenerte a salvo. Eso es lo que importa, a salvo e ignorante. Dijiste no más protección de información. Eso duró 12 horas. Lucía miró entre nosotros. Calculadora, tiene razón. Thomas, si alguien le está apuntando específicamente, merece entender el alcance. El alcance es que Franco tiene una fuente dentro de mi organización, que sabía que Elise estaría en ese sitio de construcción. La voz de Thomas se endureció, hasta que lo identifique. Todos son sospechosos.
Incluso Lucía, me acerqué a la mesa, estudiando las fotos hombres con trajes caros. Algunos los reconocí del gala, incluso a Vincent. Vincent ha estado conmigo 15 años, Lucía es familia, pero sí, técnicamente, hasta tener pruebas. Todos podrían estar comprometidos, la admisión le costó, lo vi en la tensión de sus hombros. En cómo sus dedos se aferraban al borde de la mesa. Entonces déjame ayudar, dije, saqué una silla y me senté. Sin invitación, soy arquitecta. Resuelvo problemas estructurales analizando patrones. Tal vez vea algo que ustedes están pasando por alto. Lucía levantó una ceja hacia Thomas. Me gusta, dijo. Es persistente. Persistente es una palabra para describirla, respondió Thomas. Luego señaló los archivos sobre la mesa. Bien, estas son las personas que sabían tu ubicación ayer, 23 individuos con acceso a mi agenda, seguridad o ambos. Escaneé la lista. La mayoría de los nombres no significaban nada para mí, pero algunos destacaban asociados del gala, socios de negocios mencionados por Thomas de pasada, y allí, cerca del final, un nombre que me hizo apretar el estómago. Cameron Price tiene asesoría legal con Hartman Associates, dije. Despacio. Es la firma que maneja las transacciones inmobiliarias de tu empresa de construcción. Thomas y Lucía intercambiaron miradas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Thomas, porque Cameron solía presumir de tenerlos como clientes. Decía que representaban a algunos de los desarrolladores más grandes de la costa este. Hacerse el archivo relevante. Si Cameron tiene acceso a los archivos de Hartman, sabría sobre tus proyectos, cronogramas, ubicaciones. Todo. Lucía ya estaba hablando rápido en italiano por su teléfono. Thomas se recostó en la silla, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir calor en la piel. Tienes razón, Cameron podría estar pasando información a Franco a través de canales legales, manteniéndose limpio mientras causa el máximo daño. ¿Pero por qué? ¿Que gana venganza? Probablemente, lo humillaste al casarte conmigo. Sus aspiraciones políticas requieren buena publicidad, y tu éxito refleja mal su juicio. Thomas se levantó, caminando hacia las ventanas. O Franco lo está pagando. Cameron tiene deudas, apuestas. Según mis fuentes, las piezas formaron una imagen que no quería ver. Cameron, desesperado y vengativo, vendiendo información que podría matarme, el hombre con el que casi me casé. Si es Cameron. ¿Cómo lo probamos?, pregunté. Thomas volvió a mirarme. Preparamos una trampa, le pasamos información falsa a través de canales a los que tendría acceso, y luego vemos si Franco actúa. Y si Franco actúa, yo soy el cebo. Absolutamente no. Thomas volvió a la mesa en 2 pasos. Usamos un señuelo, una pista falsa que sugiera que estarás en un lugar donde en realidad no estarás. Eso podría funcionar, dijo Lucía, que acababa de colgar su llamada y se reincorporó a la conversación. Pero necesitamos algo convincente, información lo suficientemente valiosa para que Franco no pueda ignorarla. Estudié los mapas sobre la mesa, las ubicaciones marcadas de los diversos intereses de Thomas. Una idea se formó, arriesgada y probablemente absurda, pero potencialmente efectiva. ¿Y si usamos arquitectura como cebo? He estado trabajando en un diseño para un desarrollo frente al agua. Uso mixto, ubicación prime, exactamente el tipo de proyecto que Franco querría sabotear o robar. Dejamos escapar que presentaré los planos a inversionistas en un lugar y momento específicos, y cuando Franco envíe gente para interceptar, sabremos que Cameron es la filtración. Thomas asintió lentamente. Es peligroso. Todo sobre esta situación es peligroso, al menos así controlamos las variables. Lucía sonrió, afilada y aprobatoria. Estoy empezando a entender por qué te casaste con ella. Thomas, piensa como una de nosotros, piensa como arquitecta. Todo se trata de estructura y estabilidad. Pero algo en la expresión de Thomas se había suavizado. Está bien, lo haremos, dijo, pero bajo mis términos y con mis protocolos de seguridad. Los siguientes 3 días se movieron en un caos controlado. Refiné los planos arquitectónicos hasta que parecían lo suficientemente legítimos como para ser robados. Thomas se aseguró de que la información llegara a Cameron a través de fuentes cuidadosamente posicionadas. En Hartman Associates, la presentación se programó en un almacén que Thomas controlaba en Red Hook, el mismo barrio donde Franco había querido construir su sospechoso proyecto. Las preparaciones de seguridad convirtieron el almacén en una fortaleza. Cámaras cubrían todos los ángulos, guardias armados en todos los accesos y rutas de escape planificadas al detalle. Vincent me enseñó los protocolos hasta que podía recitarlos dormida. La noche antes de la presentación planeada, no pude dormir. La adrenalina y la ansiedad me hicieron recorrer mi habitación hasta que finalmente me rendí y me dirigí a la sala. Thomas estaba sentado en el sofá,
En la oscuridad, las luces de la ciudad proporcionaban la única iluminación. Había cambiado a ropa cómoda. La primera vez que lo veía en algo diferente a sus trajes, de algún modo lo hacía más humano, más accesible. Tampoco puedo dormir, dijo, calmadamente. Me senté en el extremo opuesto del sofá, manteniendo la distancia. Dormir parece opcional últimamente. Me estudió en la penumbra. No tienes que hacer esto mañana, podemos buscar otra forma. Quiero hacerlo, respondí, no solo porque ayuda a identificar la filtración, sino porque necesito dejar de sentirme impotente. Cuando Cameron rompió nuestro compromiso, me sentí indefensa, como si mi vida estuviera sucediendo sin que yo la controlara, no por decisiones mías. Me niego a sentirme así de nuevo, incluso si significa caminar hacia el peligro, especialmente entonces, porque estoy eligiendo entrar con preparación, respaldo y un plan diferente a ser tomada por sorpresa. Thomas guardó silencio un largo momento, luego se acercó, cerrando la distancia hasta que su hombro rozó el mío. Para que lo sepas, lo entiendo. Después de que mi esposa murió, pasé 2 años haciéndome intocable, construyendo muros que nadie podía penetrar. No la devolvió, pero me dio la ilusión de control. ¿Qué cambió? Pregunté. Nada, hasta hace poco, hasta que una mujer con vestido burdeos se sentó llorando en la acera y me miró como si fuera salvación o un desastre más a punto de ocurrir. Su mano encontró la mía en la oscuridad. Entrelazando los dedos, me haces querer derribar esos muros, y eso da miedo. Me giré para mirarlo bien, buscando la verdad debajo de sus palabras. Thomas, cuando esto termine, cuando los 6 meses hayan pasado, no, dijo, cubriéndome la cara con la mano libre, el pulgar rozando mi pómulo, no pienses en plazos ni contratos ahora mismo. Solo quédate aquí conmigo en este momento. Debería haberme alejado, recordarnos los límites y los acuerdos profesionales. En cambio, me incliné hacia su toque y lo dejé besarme con una ternura que contradice todo lo que sabía de su reputación. Nos quedamos en ese sofá hasta el amanecer, cuando el cielo se tiñó de rosa y dorado, hablando de todo excepto del plan de mañana. Me contó sobre crecer a la sombra de su padre, aprendiendo el negocio familiar antes de entender lo que realmente significaba. Le conté sobre construir una carrera en un campo dominado por hombres, luchando por respeto con cada proyecto. Cuando Lucía llegó con café y las preparaciones finales, algo había cambiado entre nosotros. La sociedad había evolucionado a algo que ninguno de los dos quería nombrar, pero que no podíamos ignorar. ¿Listos?, preguntó Thomas mientras nos preparábamos para salir al almacén. Tan lista como lo estaré nunca, dije, revisando mi bolsa para confirmar que los planos estaban seguros. Vincent nos llevó a Berhock en tensa silencio. El almacén parecía inocuo desde fuera, solo otro edificio industrial entre docenas. Dentro, había sido transformado en un espacio de presentación convincente, paneles de exhibición, iluminación, incluso un podio para mi supuesta presentación ante inversionistas. Los inversionistas son mi gente, explicó Thomas, señalando a 3 hombres de traje que podrían haber salido de cualquier sala corporativa. Interpretarán sus papeles. Tú presentas los planos como si fueran legítimos. Si Franco cae en la trampa, su gente hará un movimiento, y si no, entonces Cameron no es nuestra filtración, y volveremos a investigar otras posibilidades. Las horas se arrastraron. Repetí la presentación 3 veces, cada palabra medida y profesional. Los inversionistas falsos hicieron preguntas apropiadas. Vincent y su equipo vigilaban todos los accesos al edificio. Nada ocurrió. A la 4ª hora, empecé a dudar del plan entero. Tal vez Cameron no estaba involucrado. Tal vez habíamos interpretado mal la situación por completo. Entonces, el teléfono de Lucía vibró. Se alejó, habló rápidamente en italiano y volvió con una expresión a mitad entre triunfo y preocupación. Hay movimiento, dijo en voz baja. 3 vehículos se aproximan desde el sur. Por las placas, son gente de Franco. La actitud de Thomas cambió por completo. Todos en posición. Elise, conmigo ahora. Me guió hacia la parte trasera del almacén, donde Vincent había preparado un vehículo blindado, pero no entramos. En cambio, Thomas nos posicionó detrás de un montón de cajas. Con visión clara de la entrada, pensé que debíamos evacuar. Susurré, cambio de planes. Quiero que veas quién llega. Confirma que es la gente de Franco. Tu testimonio será valioso después. Antes de que pudiera protestar, las puertas del almacén se abrieron de golpe. 5 hombres entraron, armas a la vista, moviéndose con precisión militar, y detrás de ellos, incómodo y fuera de lugar con pantalones caqui y camisa de botones, caminaba Cameron Price, mi ex prometido. Cameron
Acababa de confirmarse como el traidor que había intentado matarme. Cameron parecía más pequeño de lo que recordaba, menos pulido, con ropa arrugada y esa energía desesperada que proviene de decisiones malas acumulándose. Miraba nervioso alrededor del almacén mientras los hombres de Franco se dispersaban, buscando los planos arquitectónicos que en realidad no existían en ningún lugar accesible. Ella debería estar aquí, dijo uno de los hombres de Franco, su acento marcado coloreando su inglés. El horario decía presentación a las 2, quizás se asustó. La voz de Cameron resonó por el espacio vacío. De Angelo podría haber descubierto que teníamos acceso a su calendario, o tal vez De Angelo montó una trampa y tú caíste de lleno. Thomas salió de detrás de las cajas y observé fascinada cómo las 5 armas se apuntaron hacia él de inmediato. Ni siquiera parpadeó. Hola, Cameron. Interesante compañía la que estás eligiendo estos días. La cara de Cameron se puso pálida. Thomas, esto no es lo que parece, de verdad, porque parece que has estado pasando información a Franco Bersani a cambio de... Exactamente qué, dinero para cubrir mis deudas de juego, venganza porque mi esposa se movió más rápido de lo que esperabas. Tu esposa, dije, y la expresión de Cameron se torció en algo feo. Te refieres a la mujer que se suponía te necesitaría, que vendría arrastrándose cuando la realidad te golpeara. En cambio, aterriza con un jefe mafioso que la convierte en alguien intocable. Así que todo esto es por ego, dije, saliendo al lado de Thomas, ignorando su agudo respiro. No podías manejar que no me derrumbara sin ti. Las 5 armas se giraron para apuntarme. Thomas reaccionó al instante, posicionándose entre yo y las armas, pero yo di un paso al costado, manteniéndome visible. Elise, retrocede, dijo Thomas, con voz baja y peligrosa. No, quiero que explique, dije, manteniendo mis ojos fijos en Cameron. La humillación en Bellacourt no fue suficiente. Tenías que intentar matarme. No creí que Franco realmente te lastimaría, solo quería asustarte, hacer que dejaras de interferir con mis proyectos. Pensé que si tenías suficiente miedo, te alejarías de Angelo, y tal vez volvería a ti. Estás delirando. Mi voz sonaba incrédula. Estoy tratando de sobrevivir. Esas deudas no son solo dinero que debo, Elise, son deudas con gente que rompe piernas si no pagas. Franco ofreció una solución, información sobre las operaciones de Angelo a cambio de saldar lo que debía. Así que vendiste a tu exprometida a Franco para salvarte, dije, con voz gélida. El tono de Thomas podría haber cortado vidrio. Admirable. Uno de los hombres de Franco habló por radio, rápido en italiano que no pude seguir. La respuesta que recibió endureció su expresión. Debemos irnos. Viene la policía. Policía. Cameron lució confundido. ¿Por qué la policía? Porque yo llamé. Lucía apareció desde otra sección del almacén, teléfono en mano. Llamé a mis contactos en el FBI. Han estado muy interesados en la operación de tráfico de armas de Franco Bersani y ahora tienen testigos, grabaciones y a Cameron admitiendo conspiración. Las puertas del almacén se abrieron de nuevo. Pero esta vez eran agentes federales con equipo táctico, armas listas y voces dando órdenes. Los hombres de Franco dejaron caer sus armas de inmediato, profesionales que sabían cuando habían sido superados. Cameron simplemente se quedó paralizado, y la comprensión finalmente lo alcanzó. Me tendiste una trampa, susurró. Te la tendiste tú mismo, dije. Solo te dimos la oportunidad de confesar. Los agentes se movieron con eficiencia, esposando a los hombres de Franco. Uno se acercó a Cameron con la misma intención, y la realidad pareció golpearlo de golpe. Se lanzó, no hacia la salida, sino hacia mí. Thomas lo interceptó antes de que estuviera a 1 metro, estrellándolo contra un pilar de concreto con suficiente fuerza para quitarle el aire. No, la voz de Thomas apenas susurró, pero la amenaza era absoluta. Ni me mires de nuevo. Un agente separó a Thomas, y Cameron cayó al suelo. Lo esposaron con eficiencia mientras le leían sus derechos, probablemente inaudibles entre su respiración agitada. Señor De Angelo, señora De Angelo, necesitaremos declaraciones, dijo la agente principal, una mujer de unos 40, ojos agudos y aire de mando. Por aquí, por favor. Las siguientes 2 horas se borraron en un parpadeo. Declaraciones, grabaciones, confirmación de detalles. Lucía había estado trabajando con el FBI durante meses, construyendo un caso contra Franco que los eventos de esta noche envolvieron perfectamente. La confesión de Cameron, grabada desde múltiples ángulos, completó el rompecabezas. Cuando regresamos al penthouse, el agotamiento se asentó en mis huesos. Thomas despidió a Vincent y a Lucía, que nos habían acompañado de regreso,
y finalmente quedamos solos. No debiste salir así, dijo Thomas, caminando por la sala, furia controlada irradiando de cada movimiento. Esos hombres tenían armas apuntándote. Cualquiera de ellos podría haber disparado, pero no lo hicieron. Dije, ese no es el punto. Elise se giró para enfrentarme. Podrías haber muerto, ¿lo entiendes? Un movimiento en falso, un tipo con gatillo fácil, y te habría visto morir como a tu primera esposa. Se detuvo. Que de eso se trata realmente, ¿verdad? Dije, acercándome para cerrar la distancia que él había puesto entre nosotros. Tienes miedo de que la historia se repita, que alguien que te importa muera por tu mundo, pero yo no soy ella. Thomas, dije, firme, tomé la decisión de salir. Necesitaba que Cameron viera que ya no le tengo miedo. Deberías tener miedo. El miedo mantiene a las personas vivas, y el amor hace que esa vida valga la pena. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Imposible de retirar. Thomas me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Amor, sí, amor, susurré, alcanzando su mano y sintiendo el temblor en sus dedos. Sé que esto no debía pasar. El contrato era claro, clínico, temporal, pero en algún momento entre la gala y esta noche, me enamoré de ti, y creo que tú también te enamoraste de mí. Él retiró la mano, creando distancia de nuevo. No sabes lo que estás diciendo. Es adrenalina. Reacción post-crisis. No, dije, firme, esto soy yo, en tu sala. Diciéndote la verdad. Mi voz se mantuvo serena incluso cuando el corazón me golpeaba con fuerza. Te amo, tu oscuridad, tu protección, la forma en que me miras como si fuera preciosa y al mismo tiempo imposible de entender. Amo que hayas construido muros para mantener a salvo a las personas y luego me hayas dejado escalar sobre ellos de todos modos. Elise, no puedo. Su voz se quebró. Todos los que amo terminan en peligro. Mi esposa murió por mi culpa aquella noche. Casi mueres por mi culpa hoy. Casi muero yo también por Cameron, un cobarde egoísta que tomó decisiones terribles. Eso no es culpa tuya. Cerré la distancia de nuevo, negándome a dejar que se alejara. La muerte de tu primera esposa tampoco fue tu culpa. No empujaste ese auto fuera del camino, no apretaste el gatillón ni colocaste la bomba ni nada de lo que realmente pasó. Sobreviviste, Thomas. Eso no es un crimen. Él me agarró por los hombros, sin suavidad. ¿Cómo puedes ser tan imprudente con tu propia seguridad? ¿Cómo puedes estar aquí diciéndome que me amas, cuando amarme significa vivir con amenazas constantes? Porque la alternativa es vivir sin ti, y eso suena infinitamente peor. Alcé la mano, sujetando su rostro. Estoy eligiendo esto, eligiéndote a ti, eligiéndonos a nosotros, no por un contrato, dinero o venganza, sino porque cuando te miro, veo hogar. Algo en él se rompió, lo vi suceder. Los muros que había mantenido con tanto cuidado se derrumbaron. Me besó con desesperación, manos enredándose en mi cabello, tirándome aún más cerca. Respondí con la misma intensidad, vertiendo todas las emociones de las últimas semanas en nuestra conexión. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, presionó su frente contra la mía. Te amo, susurró. Dios, ayúdame. Te amo tanto que me da miedo. Entonces, ten miedo conmigo, pero no me alejes. No sé cómo hacer esto, cómo amar a alguien y no destruirla. Lo resolveremos juntos. Eso es lo que significa ser socios. Lo besé de nuevo, más suave esta vez. No más protegerme de tu mundo, no más mantenerme a distancia. Enfrentamos todo juntos, o no lo enfrentamos en absoluto. Él se apartó lo suficiente para mirarme bien. Me estás pidiendo que confíe en que puedes sobrevivir en mi mundo. Te estoy pidiendo que confíes en que somos más fuertes juntos que separados. Sostuve su mirada. Puedes hacerlo. Durante un largo momento, simplemente me estudió, y pude verlo luchando contra instintos perfeccionados por años de pérdida y paranoia. Finalmente, asintió. Juntos, aceptó todo, sin más secretos, sin más protección de la información. Eres mi pareja, no mi propiedad. Exactamente. Un alivio me inundó. Ahora, podemos sentarnos. He estado corriendo con adrenalina durante horas y estoy a punto de colapsar. Él rió, un sonido oxidado pero genuino, y me guió al sofá. Caímos en los cojines, su brazo rodeando mis hombros, mi cabeza contra su pecho. Su corazón latía firme bajo mi oído. Estable, real. El contrato queda anulado, ¿sabes? Dijo después de un momento, no por tecnicismos, sino porque esto ya no es un arreglo de negocios. Lo sé, no me importa el dinero, igual lo recibirás. Cumplo mis promesas. Sus dedos dibujaban patrones sobre mi hombro. Pero espero que te quedes por otras razones. Me quedo porque te amo, tú, hombre complicado.
sobreprotector, ocasionalmente exasperante, bien, porque no tengo intención de dejarte ir, besó la cima de mi cabeza, aviso justo, mi mundo no se vuelve menos peligroso solo porque estemos enamorados, no lo espero, pero lo enfrentaremos juntos, repitió, como si estuviera probando la palabra. Creo que podría acostumbrarme a eso. Nos quedamos en ese sofá mientras la noche caía sobre Manhattan, ninguno de los dos dispuesto a moverse, finalmente entendiendo que lo que habíamos construido valía cada riesgo. 3 meses después del arresto de Cameron, Manhattan se veía diferente desde las ventanas del penthouse, o tal vez yo lo veía diferente, entendiendo que la superficie brillante de la ciudad ocultaba capas de complejidad que nunca había imaginado antes de casarme con Thomas DeAngelo. El contrato original de 6 meses había expirado hacía 2 semanas, firmé los papeles de divorcio que Thomas preparó, lo vi presentarlos y luego trasladé mis pertenencias del dormitorio de invitados al suyo, porque los contratos eran negocios, y lo que teníamos ahora trascendía cualquier documento legal. Mi firma de arquitectura ocupaba una oficina modesta en Chelsea, financiada con los $600,000 que Thomas insistió en transferirme, pese a mis protestas, 3 empleados, 6 proyectos activos, y una reputación por diseño innovador que no tenía nada que ver con la influencia de mi esposo, y todo que ver con trabajos que finalmente llevaban solo mi nombre. Estás pensando demasiado alto, dijo Thomas desde el baño, cabello húmedo de la ducha, vistiendo ropa casual que seguía pareciendo incongruente en alguien tan asociado con trajes poderosos y control. Lo oigo desde aquí, dije, estoy pensando en esta noche. Me giré desde la ventana, observándolo moverse por nuestro dormitorio con la gracia económica que nunca dejaba de llamarme la atención. ¿Estás segura de esto? Una celebración en el restaurante donde te humillaron públicamente, absolutamente, cruzó hacia mí, manos posándose en mi cintura. Justicia poética. Además, la expresión de ciertas personas valdrá cualquier cantidad astronómica que cobren por el evento privado. El restaurante Bella Court, escenario de mi peor momento, ahora transformado en el lugar de lo que Thomas insistió en llamar nuestra verdadera celebración de boda. No una ceremonia legal, ya que técnicamente ya estábamos casados y divorciados, viviendo juntos en una relación que desafiaba la categorización convencional, sino una declaración pública de que lo que teníamos era genuino, permanente y totalmente a nuestra manera. Sofía estará allí, dije, confirmó su asistencia, probablemente por curiosidad morbosa. Bien, debe ver lo que perdió cuando eligió a Cameron. Su boca se curvó en algo depredador. Cameron, actualmente esperando juicio por cargos de conspiración, probablemente lamentando cada decisión que lo llevó a ese almacén. Había visto la cobertura de noticias. La caída de Cameron había sido espectacular y pública. Sus aspiraciones políticas incineradas antes de poder prender fuego. Sofía se había distanciado de inmediato. Compromiso roto a las 48 horas del arresto de Cameron. Lo último que supe, estaba saliendo con un emprendedor tecnológico y fingiendo que el capítulo de Cameron nunca había existido. Ya no lo odio, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad. Casi siento lástima por él. Destruyó su propia vida intentando destruir la mía. Eso es más generoso de lo que merece, comentó Thomas, acercándome y dejándome apoyarme en su calor sólido. Pero es una de las cosas que amo de ti. No guardas rencor una vez que la justicia se ha servido, y la justicia, efectivamente, se había servido. Franco Versiani enfrentaba cargos federales que lo mantendrían en prisión durante décadas. Su organización se había desmoronado sin liderazgo. El territorio fue absorbido por familias que operaban con un poco más de consideración legal. La explosión en el sitio de construcción de Thomas había sido declarada accidente. Líneas de gas defectuosas en lugar de sabotaje, pero ambos sabíamos la verdad. Franco había intentado matarme, y había fracasado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía: el coche llega a las 7. No llegues tarde a tu propia fiesta, y ponte el vestido verde, no el azul. Confía en mí, tu hermana da miedo, dije, mostrando el mensaje a Thomas. Es eficiente, hay una diferencia, respondió él, sonriendo, transformando su expresión de intimidante a casi juvenil. Aunque concuerdo sobre el vestido verde, hace que tus ojos sean imposibles de apartar. La tarde pasó en una rutina cómoda. Thomas revisaba manifiestos de envío para su negocio legítimo de importaciones, mientras yo finalizaba planes para un proyecto residencial en Brooklyn. Habíamos aprendido a compartir el mismo espacio sin agobiarnos, una sociedad que trascendía la gestión de crisis hasta los detalles mundanos de la vida diaria. A las 7,
Llevaba el vestido verde que Lucía había insistido, seda esmeralda que Thomas, efectivamente, no podía dejar de mirar, su propio traje impecable, gris carbón con sutiles rayas, y juntos parecíamos exactamente lo que éramos, pareja de poder, élite de Manhattan, peligrosos y respetables por igual. El Bellacourt no había cambiado, mismas lámparas de cristal, mismas ventanas de piso a techo, mismo suelo de mármol que había cruzado con humillación meses atrás, pero esta noche, esos pisos conducían a un comedor privado que Thomas había reservado por completo, y los 200 invitados no eran testigos de mi destrucción, eran testigos de mi resurrección. Lucía nos recibió en la entrada, impresionante en azul medianoche, su mirada afilada confirmaba que habíamos seguido sus instrucciones sobre el código de vestimenta. Perfecto, todos los importantes ya están aquí, algunas sorpresas también, pero buenas, define buenas sorpresas, dijo Thomas, inmediatamente sospechando. Ya verás, vamos, tus invitados te esperan. El comedor privado se había transformado con elegante simplicidad, flores blancas, luz suave, mesas redondas dispuestas para fomentar la conversación. Los invitados mismos representaban una interesante sección de la sociedad de Manhattan, líderes empresariales, arquitectos, políticos que habían sobrevivido a la caída de Cameron, y rostros que reconocía del mundo de Thomas, gente que entendía el poder, lo respetaba y reconocía que yo me había convertido en alguien que lo ejercía junto a mi esposo. En lugar de esconderme detrás de él, Elise, mi exjefa de la firma de arquitectura, se acercó, con genuina calidez en la expresión. Estoy tan contenta de que hayas aceptado que viniera. Quería disculparme personalmente por cómo manejamos tu permiso, fue cobardía, pura y simple, fue negocio, dije, aunque su disculpa significaba más de lo que esperaba, pero gracias, tu nueva firma está causando sensación. El proyecto residencial en Brooklyn es brillante. Él miró a Thomas, que se había colocado ligeramente detrás de mí, protector sin ser posesivo. Tienes suerte de tenerla. Soy consciente, respondió Thomas simplemente. Nos movimos por la sala, aceptando felicitaciones y buenos deseos que se sentían genuinos. A pesar del subyacente cálculo que acompañaba al círculo social de Thomas, gente que entendía el poder, lo respetaba y reconocía que yo era alguien que lo ejercía junto a mi esposo. Sofía Hartwell estaba junto a las ventanas, con una copa de champán, luciendo simultáneamente incómoda y fascinada. Había perdido peso desde la gala, los rasgos más marcados, y algo en su expresión sugería que el emprendedor tecnológico no estaba funcionando como esperaba. Elise se acercó con esfuerzo visible. Gracias por invitarme. No estaba segura de que lo hicieras, casi no lo hago. La honestidad parecía apropiada, pero guardar rencor consume demasiada energía. Sinceramente, me hiciste un favor. Pareció genuinamente confundida. Sacaste a Cameron de mis manos antes de que cometiera el error de casarme con él. Me ahorraste un divorcio. Señalé alrededor de la sala, y si él no me hubiera humillado esa noche, nunca habría conocido a Thomas. La mano de Thomas se posó en mi espalda baja, cálida y tranquilizadora. La mirada de Sofía siguió el movimiento y algo como envidia cruzó su rostro. Te ves feliz, dijo finalmente, genuinamente feliz. No creo haber visto eso cuando estabas con Cameron. No, pero ahora sí. Le ofrecí una sonrisa sin malicia. Espero que tú también lo encuentres, Sofía. Genuinamente. Asintió, parpadeando para contener lo que podrían ser lágrimas, y se excusó para rellenar su copa de champán. Eso fue amable, dijo Thomas en voz baja. Eso fue honesto. No es mi enemiga, nunca lo fue. Solo era otra persona que Cameron usó para sus ambiciones. Lucía apareció a mi lado, prácticamente vibrando con emoción contenida. Hora de la sorpresa. Thomas, no te asustes, advertí. Cuando me dices que no me asuste, inmediatamente quiero asustarme, respondió él. Ignorándolos, Lucía señaló hacia la entrada. Una mujer entró, elegante en seda burdeos, cabello oscuro salpicado de canas y ojos inconfundiblemente relacionados con Thomas. Mamá, dijo Thomas, con un asombro que nunca había escuchado antes en su voz. Su madre cruzó la sala con gracia medida, y pude ver dónde había aprendido a dominar un espacio solo con su presencia. Se detuvo frente a nosotros, estudiando a su hijo con una expresión que contenía amor y evaluación a la vez. Thomas, ha pasado demasiado tiempo, 3 años. Dijiste que no quería saber nada del negocio familiar. Yo dije que no quería saber nada de la violencia que mató a tu padre y casi te mata a ti, pero Lucía me dice que encontraste a alguien que está cambiando tus prioridades.
Quería conocer a la mujer que logró lo imposible. Ella se volvió hacia mí, y ser evaluada por la madre de Thomas se sentía más angustiante que enfrentar a los hombres armados de Franco, S.R.A. De Angelo, logré decir. Es un honor, llámame María, y el honor es mío. Tomó mis manos, apretándolas suavemente. Mi hijo amó una vez y lo perdió todo. No pensé que sobreviviría para volver a amar, pero Lucía dice que eres lo suficientemente fuerte para su mundo y lo suficientemente valiente para cambiarlo. Es cierto, estoy intentando ser ambas cosas. Algunos días más exitosamente que otros. Ella sonrió, y vi de dónde Thomas heredó esas expresiones raras y transformadoras. Honesto, bien. Mi hijo necesita a alguien que no simplemente le diga lo que quiere oír. Soltó mis manos y se volvió hacia Thomas. Es perfecta para ti. No lo arruines. Intentaré no hacerlo. La voz de Thomas se había endurecido por la emoción. Viniste desde Italia para esto, siempre para ti, incluso cuando no hablamos. Sigues siendo mi hijo. Ella besó su mejilla. Susurró algo en italiano que hizo que sus ojos se cerraran brevemente, y se abrió paso entre la multitud para saludar a Lucía. Sorpresa. De hecho, dijo Thomas, claramente luchando por procesar la aparición de su madre. ¿Buena sorpresa?, pregunté. La mejor. Me atrajo a sus brazos, ignorando las 100 miradas que nos seguían. ¿Cómo es que mi vida es tan diferente a hace 6 meses? Porque una mujer con un vestido burdeos aceptó un contrato ridículo con un desconocido. La mejor decisión que he tomado jamás. Él me besó lento y profundo, y los aplausos recorrieron la sala. Cuando finalmente nos separamos, Lucía había dispuesto a todos con copas de champán levantadas. Ella captó la atención de Thomas y asintió hacia el pequeño podio cerca de las ventanas. Thomas me guió hasta allí, su mano nunca dejando de tocarme. Nos enfrentamos juntos a la multitud, y habló sin notas ni preparación. Hace 6 meses, fui testigo de algo que debería haber sido privado. El peor momento de una mujer hecho público para entretenimiento. Ofrecí una solución puramente transaccional, sin esperar nada más que un acuerdo de negocios. Se volvió hacia mí, y lo que vi en su expresión me dejó sin aliento. En cambio, encontré a un compañero que se niega a aceptar mi mundo como inmutable, que ve estructura y posibilidad donde yo solo veía caos. Elise no solo aceptó casarse conmigo, aceptó estar a mi lado y empujarme a ser mejor de lo que creía posible. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta, y mi corazón dio un salto. Técnicamente ya estamos casados y divorciados, lo que lo hace legalmente irrelevante, pero los símbolos importan, las decisiones importan. Abrió la caja y reveló un anillo que nada tenía que ver con la banda de contrato que había llevado meses atrás. Era de platino, engastado con esmeraldas que combinaban con mi vestido. Elegante y distintivo. All a surprise. ¿Quieres casarte conmigo? No por 6 meses, ni por negocios, sino por todas las razones que realmente importan. La sala quedó en silencio. Miré a Thomas, la vulnerabilidad en su expresión que nunca había mostrado a nadie más, y supe que mi respuesta había sido inevitable desde la noche en que me encontró llorando en un bordillo. Sí, mi voz se escuchó a través del repentino silencio. Por todas las razones que importan. Sí. Él deslizó el anillo en mi dedo y la sala estalló en aplausos y vítores, pero apenas los escuché, concentrada únicamente en el hombre frente a mí que se había transformado de desconocido a salvador, a compañero, a hogar. Te amo, dijo contra mis labios antes de besarme otra vez. Yo también te amo, respondí, incluso cuando tu mundo es aterrador, complicado y ocasionalmente violento. Especialmente entonces. La celebración continuó a nuestro alrededor, pero permanecimos en ese podio unos momentos más, frentes juntas, respirando el mismo aire. A través de las ventanas detrás de nosotros, Manhattan brillaba en la oscuridad, hermoso, peligroso y lleno de posibilidades. ¿Crees que podemos hacer que esto funcione?, pregunté en voz baja. A largo plazo, permanentemente. A pesar de todo, Thomas se alejó lo suficiente para mirarme a los ojos. Creo que podemos sobrevivir a cualquier cosa. Su expresión se volvió seria. Advertencia. Mi pasado no desaparece solo porque estemos enamorados. Siempre habrá riesgos, amenazas, momentos que nos pondrán a prueba. Lo sé, y aún así te elijo, te elegimos. Todo. Entonces sí, podemos hacer que funcione. Ya lo hemos hecho. Él me besó una vez más, suave, posesivo y lleno de promesas. Bienvenida al para siempre, señora De Angelo. S.R.A. Price De Angelo, corregí. Mantengo mi nombre profesional, pero sí, para siempre. Nos reunimos nuevamente con nuestros invitados, aceptando felicitaciones y buenos deseos.
rodeados de quienes realmente importaban, Lucía me abrazó con una calidez poco habitual. María ofreció consejos sobre cómo sobrevivir en el mundo de Ángelo que eran a la vez aterradores y reconfortantes. Vincent, de pie cerca de la entrada a pesar de estar fuera de servicio, asintió aprobando. Horas después, cuando la celebración finalmente terminó y Thomas y yo regresamos solos al penthouse, nos paramos juntos frente a las ventanas de piso a techo, sus brazos rodeándome por detrás, el mentón apoyado en mi hombro, ambos observando la ciudad que habíamos reclamado como nuestra. Sin arrepentimientos, preguntó. Ni uno solo que no te encontré antes. Él me giró en sus brazos, y el amor en su expresión era tan claro que me dejó sin aliento. Gracias por ver más allá del contrato y lo que realmente podríamos construir juntos. Gracias por rescatar a una mujer llorando en un bordillo y ofrecerle la propuesta más loca de la historia. Es un placer. Hacemos una tradición de esto, proponiendo cada año acuerdos cada vez más ridículos. Mientras terminen siempre con nosotros juntos. Estoy dentro. Él rió, un sonido libre y genuino, y me besó con la intensidad que sugería que no dormiríamos durante varias horas más. Afuera, Manhattan continuaba su ciclo interminable, pero dentro del penthouse, habíamos construido algo que trascendía el caos de la ciudad: compañerismo, amor, un futuro que habíamos elegido juntos contra todo pronóstico, y todo comenzó porque había usado el vestido equivocado para el desastre correcto.